si es que lo encontró después que se paró. Sí, porque llegan personas y pues bien. Nada, nos encontramos en esta mañana sumamente contentos de estar en su casa una vez más. Amén. ¿Cuántos están contentos de estar en su casa? Y hay una palabra de Dios para nosotros. Queremos entrar inmediatamente en ella. Si son tan amables y abren sus Biblias en Apocalipsis. Hay 2 libros fáciles de encontrar. Yo diría que 3. Sí, el Salmo 91, donde usted lo tiene abierto en la casa. Génesis y Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Creo que Dios tiene una palabra para nosotros en esta mañana. Y el Señor te dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Amén. No temas en nada lo que vas a padecer. La Nueva Traducción Viviente dice, no tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. No tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. Yo le he titulado a este mensaje, no temas lo que estás a punto de sufrir. Di conmigo, no temas lo que estás a punto de sufrir. A la mayoría no nos gusta esta palabra, sufrir. Y el tema no es muy llamativo que digamos. Si no te gusta lo de sufrir, concéntrate en lo de no temas. Dile al que está a tu lado, no temas lo que estás a punto de sufrir. Y si te dice no lo recibo, tú le dices, no es un asunto de tú recibirlo. Es que tienes que tener la actitud correcta a la hora de sufrir. Vamos a cerrar nuestros ojos y oremos. Pidámosle al Señor que hable a nuestras vidas en esta mañana. Padre, tú eres hermoso y maravilloso. Y por eso te cantamos, Señor. Los hombres cantan a la vida, cantan a las mujeres, cantan a cuantas cosas. Nosotros hallamos que no hay mayor deleite para nuestra alma que cantar al Creador de todas las cosas. Claro, entendemos que no está mal cantarle al amor, cantar a la vida y otros temas, pero Señor, qué bueno es que has abierto nuestra boca para cantarte a ti, Señor. En esta hora nos aproximamos a tu palabra con mucho temor, reverencia, hallando que todos, sin la ayuda del Espíritu Santo, somos ineptos para entenderla. Necesitamos esa iluminación que viene de lo alto, Señor, para poder captar lo que tu palabra revelada quiere decirnos en esta mañana. Te ruego, Señor, que con esta actitud de mansedumbre y humildad, Señor, recibamos tu palabra en el nombre de Jesús. Y todos dicen, ¿cómo? Amén. Amén. Este pasaje que tenemos, este texto, es parte de lo que es una carta cortita y pequeña
a una iglesia que se ubicaba en Esmirna. La iglesia de Esmirna, la moderna Izmir, Turquía. Por cierto, Turquía está muy famosa en estos últimos días. No por sus viajes de turismo, obviamente porque así era un par de meses atrás, pero ya como que nadie quiere ir allá. Ciertamente están atravesando por momentos muy difíciles de sufrimiento inesperado. La iglesia de Esmirna ya estaba sufriendo en estos tiempos una intensa persecución en el momento en que se escribieron estas palabras, y confirmamos eso por el contexto. En el versículo 9, capítulo 2, versículo 9, Jesús les dice: yo conozco tus obras y tu tribulación. O sea que ya ellos estaban siendo atribulados. Y conozco también tu pobreza. O sea que muchos de ellos habían caído en la pobreza por causa de la misma tribulación que estaban enfrentando. Pero entonces le dice algo, le dice: pero tú eres rico. O sea, a pesar de que eres pobre económicamente, eres rico. Y está hablando en sentido espiritual. Y la blasfemia, conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino son sinagoga de Satanás. Obviamente había una intensa persecución que estaba causando gran sufrimiento a la iglesia en esos tiempos. Y si hay algo, hermanos, que todos tenemos en común, es que todos en un momento dado sufriremos. Y hemos sufrido o estamos sufriendo. El sufrimiento es común a todos, como también el miedo al sufrimiento. Temer el sufrimiento es la mayor razón por la que somos tentados muchas veces a comprometer nuestra fe. Más fácilmente no negamos nuestra fe ante un placer y decimos: no, me abstengo. Pero si se nos habla de sufrir, tenemos temor al sufrimiento. Y por lo tanto, comprometemos muchas veces nuestra fe. La clave para negarnos a comprometer nuestra fe es reorientar nuestra perspectiva hacia lo que es en realidad más importante. Se lo voy a repetir, es reorientar nuestra perspectiva hacia lo que es más importante. Porque el sufrimiento no puede ser evitado. Sufriremos, tarde o temprano. Pero si sabemos qué es lo más importante, tendremos la correcta actitud ante el sufrimiento. Lo primero que hallamos acá es que aquel que dice escribe, y Juan es el que escribe, pero el que le dice que escribe es Jesús, y le envía esta carta a una de esas 7 iglesias que estaban en Asia, y de eso se trata este libro de Apocalipsis. Vemos que Jesús le dice: no temas en nada lo que vas a padecer. Entonces, no está hablando de la tribulación por la cual ellos ya estaban atravesando. Es como si usted estuviera atravesando por serios problemas y complicaciones y sufrimientos, y alguien viene y le dice: no te creas que esto es todo. Aún falta más. Aún viene más. Pero no temas lo que vas a padecer.
Ellos habían padecido, estaban padeciendo, pero Jesús le dice, le falta todavía padecer. Eso a nadie le gusta escuchar, y mucho menos de Jesús. De Jesús queremos escuchar otra cosa. Jesús les dice, no temas sufrir. A ti te dice, a mí me dicen esta mañana, no temas sufrir. Qué extraño. Qué palabras. Pero vienen de Jesús. ¿No podría Jesús, el que tiene la autoridad en el cielo y en la tierra, evitar el sufrimiento que viene? Porque ya de hecho estoy sufriendo. Estamos atribulados. Estos hermanos, estos pobres hermanos, y lo de pobre lo extraigo de las Escrituras, como leímos, ya estaban atravesando por diferentes persecuciones y tribulaciones, pero entonces Jesús, en vez de decir, voy a evitar su sufrimiento, le dice, no temas lo que estás a punto de sufrir. ¿Por qué dice, no temas lo que está a punto de sufrir? ¿Por qué no decir en su lugar, no temas, no sufrirás ya más? Y ahí entonces tú y yo hubiésemos dicho, gloria a Dios. Se acabó, terminó, hasta ahí llegó. Ciertamente, el Señor tiene el poder para evitarlo, y tenía el poder para evitarlo, tenía la autoridad para impedirlo, y sin embargo decide no hacerlo. Decide no hacerlo. Otra vez digo, qué extraño. Pudiendo, toma una decisión, y es permitir más sufrimiento y padecimiento mayor que el que ya ellos habían atravesado. Vivir fielmente para el Señor no nos exime del sufrimiento. Repítalo conmigo, vivir fielmente para el Señor no nos exime del sufrimiento. Pero Señor, yo te soy fiel. Eso no tiene nada que ver con el sufrimiento. Una cosa es que me seas fiel y otra cosa es que sufras. Pero nosotros por alguna razón como que unimos las dos cosas. Y entendemos que si le somos fieles no sufriremos. Hello. Pero no es así, es todo lo contrario. Muchas veces, por ser fiel, es que sufrimos. Pues yo no lo voy a hacer fiel entonces. Pues entonces, sufrirás más. A la larga terminarás sufriendo más. Pero en cierto modo el sufrimiento es inevitable y vivir fielmente para el Señor no nos exime del sufrimiento. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 12 es algo que el apóstol le aclara a su hijo en la fe, Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 12. Y le dice a Timoteo, y también, yo quiero que tú sepas que todos los que quieren vivir, todos, ¿cuántos quieren vivir? Sí, todo el mundo quiere vivir, pero ¿cuántos quieren vivir piadosamente? Amén. Queremos vivir piadosamente por nuestras propias fuerzas, no en Cristo, como Cristo quiere que vivamos piadosamente. Sabemos entonces que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán, sufrirán. Si tú quieres vivir piadosamente, vas a sufrir en este mundo. Y en este caso, la iglesia estaba sufriendo debido a persecución. Ahora,
no necesariamente seremos nosotros perseguidos, pero cualquiera que sea el sufrimiento, enfermedad, pérdida, privación de algo, abandono, todo sufrimiento que llegue a nuestras vidas, llega a las vidas que confían en Cristo, y esta palabra está incluida ahí. O sea que no necesariamente está hablando de solo persecución. Porque el Señor vio que ellos estaban a punto de sufrir y se lo dice. Ustedes están a punto de sufrir, pero y no estamos sufriendo, sí, ya los dije, pero van a sufrir más. Y entonces les ordena algo, les manda. Es un imperativo, no temas. No temas, no tengan miedo. Diga conmigo, no tengan miedo. Parece que todo estará fuera de control, pero no temas. Amén. Y así puede que parezca en el día de hoy. Todo está fuera de control, pero no tema ante esta situación inevitable que ha llegado, que se ha presentado. No temas. Eso es lo que le dice el Señor. Serán sendas peligrosas e incomprensibles, porque tratamos de entender por qué. No, será incomprensible, pero no. No están aquí conmigo. Pero no temas. Es la palabra que más se menciona en la Biblia. Esa frasecita, no temas, y muchas veces es lo que más hacemos. Por eso es que se repite tantas veces, no temas, yo estoy contigo, no temas. Amén. Tempestades azotarán tu entorno, pero no temas. Quizás hasta seas atacado de una manera planificada. Ataques planificados en tu contra, pero no temas. Está claro, es Jesús que se lo está diciendo, es el Señor que nos dice hoy, porque hasta iglesias representaban todas las iglesias en cualquier lugar y en toda época. Jesús le está diciendo, van a llegar situaciones de alto riesgo, pero no temas, no temas. Pero entonces después de decirle, no temas en nada, y claramente si les dice que no teman, es porque estaban bajo temor. Es como decirle, dejen de temer. No era que ellos no estaban temiendo, porque de lo contrario, no, esta palabra viene a raíz de que había temor, había miedo al sufrimiento. Pero Jesús les especifica la forma a continuación en que ocurriría su aflicción, porque Él sabe cada detalle de nuestras vidas. Y entonces le dice qué es lo que ocurrirá con ellos. Le dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. ¿Y estas son palabras de Jesús? Sí. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Y la pregunta es, ¿pero ¿y acaso el Señor no tiene más poder que el diablo? Pues claro que sí. Eso no lo tenemos que discutir. El punto es que Él ha permitido eso. Que el diablo los eche en la cárcel a algunos de ellos. ¿Y por qué no a todos? Oye, pero ¿y qué mala fe? Si no me va a echar a mí, que te eche a ti. ¿Cuál es el problema?
No, dice algunos van a caer en la cárcel y otros no es que no van a subir, sufrirán, pero no cárcel. ¿Ve? ¿Y por qué yo? Ciertamente, hermano, indudablemente que esto sería hecho por manos de hombres. Pero Satanás sería el principal motor, instigador de este hecho. ¿Ven? Y claramente como lo leímos en el versículo 9, al final del versículo 9, habla acerca de aquellos judíos que no eran sino sinagoga de Satanás. Y el diablo los usó contra estos hermanos de Esmirna. ¿Me están siguiendo? O sea que la operación a menudo viene a través de personas, de gente, y a veces personas cercanas, a veces personas muy queridas de uno. ¿Cuánto han experimentado eso? Personas que uno menos se imagina. Los usa el diablo en contra. Pero aunque sea a través de personas, hay poderes motivadores detrás de la escena. Efesios capítulo 6, versículo 12 lo dice claramente. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay una batalla, hay una lucha que enfrenta el creyente. Entonces, si no está en discusión el que Jesús sea poderoso para evitar eso, entonces eso nos lleva a otra pregunta. ¿Para qué permitió Jesús que el diablo arrojara a estos pobres hermanos ya que estaban sufriendo suficiente a sus ojos? Los arrojara en la cárcel. Y la respuesta es sencilla, porque nos lo dice ahí mismo. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. De alguna manera, el sufrimiento está enlazado con lo que se llama una prueba, un examen. Lejos de mi piedad, eximirme de el sufrimiento, mi piedad necesita ser probada. Porque no es que yo soy piadoso y ya, no. Debe haber una prueba. A ver si es verdad que yo soy piadoso. Y el instrumento más útil para probar mi verdadera piedad y mi relación con Dios se llama el sufrimiento. Jesús te dice, no temas lo que vas a sufrir, pero también te dice, serás probado. Di conmigo, serás probado. Dile al que está a tu lado, serás probado. Eso no es de que así, no, tú serás probado. Y no es de que tú quieres ser probado, no, es que serás probado. Usted ve, pastor, esos mensajes no me gustan para nada. Te entiendo. Te entiendo. ¿Qué estaba siendo probado?
qué estaba siendo probado? Porque aquí dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Este es el método, ¿verdad?, que se está utilizando. Pero entonces dice, ¿esto para qué? Para que seáis probados. ¿Qué estaba siendo probado? Estaba siendo probado su fidelidad. Y la fidelidad solo es real cuando es probada. Y vuelvo a repetir, el sufrimiento se encarga muy bien de revelar cuán fiel soy yo en mis relaciones horizontales y en mi relación vertical con Dios. Amén. Se estaba probando su confianza en Él. Porque si hay algo que nos hace dejar muchas veces de confiar en Dios, es el sufrimiento. Porque trae muchas preguntas que no le encontramos respuestas. Hello. Preguntas como, ¿aún quiere Dios el bien para mí? Pero yo no lo veo. Esto que estoy atravesando, este sufrimiento, como que no es muestra de que Él quiere lo mejor para mí. Hello. Así nos hallamos preguntándonos, ¿por qué? Porque estamos siendo probados. Se está probando mi piedad, la fidelidad a Él en medio del sufrimiento. Nos preguntamos, pero ¿qué sabiduría hay detrás de esto? ¿Será Él sabio aún? Dicen que Él es sabio en todo lo que hace, que no hay uno más sabio que Dios, pero yo no le veo a esto ni pie ni cabeza. ¿De por qué? ¿Por qué? Y nos hacemos la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué? Comenzamos hasta a dudar de no solamente su bondad, si Él quiere el bien para mí, no solamente su sabiduría, si Él sigue siendo sabio en medio de esta situación, pero también comenzamos a dudar de su poder, porque realmente sigue teniendo Él todo poder. ¿Por qué no me saca de esta situación? De esta cárcel, de esta prisión. O sea que el carácter de Dios está siendo juzgado, cuando en realidad lo que debe estar siendo juzgado es nuestro carácter. No es Dios. En Él no hay sombra de variación, ni hay mudanza alguna. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Él no ha cambiado. Su carácter no está siendo probado, es el tuyo. Así que gira ese dedo acusador por el sufrimiento que estás atravesando y mira a ver dentro tu vida cuán fiel estás siendo en medio de esta prueba. La Biblia está llena de pruebas de Dios sobre los hombres. Es increíble que la palabra de Dios no oculta ni tampoco niega ni trata de disfrazar los sufrimientos de los piadosos. Porque usted me dice los sufrimientos del impío, olvídese. Diríamos, qué bueno que le está pasando eso. Pero a un piadoso. Entonces, pero la Biblia no oculta el sufrimiento ni lo niega.
muchas pruebas de Dios sobre los hombres. Y ciertamente lo está probando no porque quiera saber algo del hombre, porque Él ya sabe lo que hay en el hombre. Pero, ¿lo sabe el hombre? ¿Lo que hay en el hombre? ¿Cuánto nos engañamos? ¿Cuánto creemos que de verdad sí he creído hasta que llega la prueba? Sí, tengo convicciones firmes hasta que llega la prueba. Hello. Normalmente no, el hombre no se conoce a sí mismo. Son las pruebas las que lo hacen evidente. Y cuando eres probado, entonces te das cuenta de lo que había realmente en ti. Quizás no sepamos, hermanos, qué Él se propone hacer con este sufrimiento. De este lado de la eternidad quizás no sepamos qué Él se propone hacer con este sufrimiento. O sea, el por qué hasta más luego. Pero sí sabemos para qué este sufrimiento ha llegado a mi vida. Una cosa es el por qué y otro el para qué. Y en este sentido, Él lo dice muy claro. Serán echados algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. O sea que para que la realidad, escuche bien, de mi fe sea sometida a una prueba que demuestre que es genuina. Vayamos a 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 9. ¿Para qué soy probado? Para que la realidad de mi fe sea sometida a una prueba que demuestre si es genuina. 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 9. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Afligidos en diversas pruebas. Versículo 8. Para que sometida a prueba vuestra fe, la cual es mucho más precioso que el oro, el cual, hablando del oro, aunque perecedero, se prueba con fuego. O sea que la prueba es un fuego. ¿Cuántos están bajo fuego? Sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Versículo 9. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Versículo 9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Cuántos dan un aplauso a la palabra del Señor? La palabra de Dios no nos esconde la realidad de que seremos probados. Y era común en los primeros periodos de la iglesia sufrir, que la religión del creyente fuera sometida a juicio por medio de persecuciones para demostrar que era de origen celestial y demostrar otra cosa, que su valor, que tenía valor, lo que él creía tenía valor a la vista del mundo. El mundo entiende que lo que nosotros tenemos es de gran valor cuando ven que pasamos por la prueba y somos hallados fieles. Pero cuando volvemos atrás
lo que hacemos es que aquellos que no son de la fe digan, tú ves, realmente eso era emoción. Eso no es verdadero. Eso es falso. Eso no es genuino. Eso no ayuda en nada. Mira cuando vino la prueba, cómo se derrumbó, igual como los que no tienen al Señor. Y él decía, y ella decía que tenía al Señor. Pero mira, no hay ninguna diferencia. ¿Cierto? Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 15 al 19. Así que, estamos hablando de sufrimiento y padecimiento. Ninguno de vosotros sufra ni padezca como homicida, porque usted haya matado a alguien. Está bueno que esté sufriendo entonces, porque el daño que ha hecho es irreparable. O como ladrón. No, para eso está la justicia, para que el ladrón sufra, ¿verdad? O malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. ¿Cuánta gente entremetida en lo ajeno? ¿Ah? No te entremeta tanto. Pero si alguno padece como cristiano, diga como cristiano, y el cristiano no hace ninguna de esas cosas y no anda entremetiéndose en lo que no le importa, ¿verdad? Si alguno sufre siendo cristiano o por causa de ser cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Aleluya. ¿Por qué? Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Lo que quiere decir es que se esperaba que esto que había surgido, el evangelio en la vida de estos creyentes, fuese probado. La iglesia necesitaba pasar por un juicio divino. Un ser probado, ser evidenciado realmente si eran o no eran. Por eso es que siempre es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, por la familia de Dios. Primero. Y entonces, si esto es así, y si primero comienza por nosotros, y Dios nos trata así, y permite el sufrimiento, y la adversidad, y la circunstancia, para probar mi fe, mi fidelidad, mi confianza, mi entrega a Él. Si es así, si Él es tan, como no comprendemos por qué es en amor que lo hace. Pero entonces es duro, fuerte. Él tiene todo el poder para sacarme de esta situación y yo lo amo. Yo soy fiel a Él. Pero Él así permite que sea y termino en la cárcel como si fuera malhechor. Y eso le sucedió al apóstol Pablo. Si primero comienza por nosotros, entonces, ¿quién puede contestar esta pregunta siguiente? ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y ahí es que está el punto. Nosotros lo que vemos es que ahora el que hace lo malo generalmente se sale con la suya. El que no obedece al Señor, el que no sigue su palabra, el que no tiene temor de Dios ni le interesa, uno los ve como viven muchas veces. Y uno dice, wow, pero ¿y entonces? ¿Vale la pena yo abstenerme, llevar mi cruz cada día, seguirle?
¿Ah? No serían, porque mira, eso no le está, pero no te concentres en esta vida, piensa en el fin. ¿Cuál será el fin de los que no obedecen? ¿Ah? ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y termina diciendo, y si el justo, el que ha sido justificado por la sangre de Cristo, con dificultad, con trabajo, no es que trabaja para ser salvo, es que como es salvo, pasa trabajo. Con dificultad está siendo salvado. ¿En dónde aparecerá el impío y el pecador? Ciertamente la respuesta la conocemos. Si aparentemente no hay misericordia, y la hay para aquellos que son sus hijos, y entonces para aquellos que no lo son. Hermanos míos, está claro, no tendremos la respuesta al porqué de muchas de nuestras pruebas, pero siempre podremos decir que nuestra fe y nuestro amor por Él está siendo probado. ¿Por qué tú estás atravesando eso? Tú no tienes una respuesta del por qué, sino del para qué. ¿Para qué estoy siendo probado? Para evidenciar que yo le amo y que yo creo en Él por encima de todo sufrimiento. ¿Cuántos dicen amén? Y usted dirá, bueno, pero ¿qué es lo que en realidad hace entonces el confiar en Dios? ¿Para qué confiar en Él? ¿Qué sucede si confío en Él? Confiar en Dios no hace que el dolor sea menos profundo. Hay cosas que duelen profundamente. Duelen. Confiar en Dios no hace que el dolor sea menos profundo, sino menos amplio. Y le voy a explicar esto. Y algo que estuve meditando toda esta semana en mi devocional, hace como 2 o 3 semanas atrás. Porque aquí lo que estamos viendo es que Jesús nos da un enfoque y límites al dolor del sufrimiento. No está quitando el sufrimiento, sino que lo está enfocando y creando límites al dolor. Estos límites no son de profundidad, sino de amplitud. ¿Ok? Ya le explico. Y John Piper lo explica muy bien en uno de sus libros. Él dice, si algunas cosas se arreglan con Dios anticipadamente, hay personas que como que no andan arreglando cosas con Dios, con tiempo. Y es bueno tener como todo claro en cuanto a Él, para que cuando llegue el momento de adversidad, no nos arrastre y nos lleve. Si algunas cosas se arreglan con Dios anticipadamente, hay límites alrededor del campo del dolor, dice él. De hecho, al estar enfocado y delimitado, el dolor puede ser más profundo, como un río con riberas, es más profundo que una llanura aluvial. O sea, está claro, un río siempre será de profundidad, o sea, mucho más profundo que una llanura que contenga agua aluvial. Lo que la llanura sucede con el agua es que se riega, pero el río tiene límites y hace que el dolor sea profundo, pero no que se desborde y se expanda. Él dice, pero con Dios en su firme lugar, en su lugar firme y apropiado, el dolor no necesita extenderse a los espacios interminables del significado último. Y voy a explicar esto. Lo que quiere decir esto es que hay dolores en la vida que porque no son solo profundos, sino que también se expanden, llegan a afectar
aumentar mis creencias en Dios y sobre la vida misma. Sí. En otras palabras, tu dolor será limitado y no te llevará como una corriente a la aterradora oscuridad de la duda acerca de Dios. Porque si hay algo que hace el sufrimiento, y el propósito de Satanás es otro con el sufrimiento, es tentarnos a comprometer nuestra fe, a abandonar la fe, a decir no creo ya, como muchos. Pero por otro lado, Dios, con el mismo sufrimiento con que Satanás nos tienta a negarle, con ese mismo sufrimiento, Dios nos prueba para evidenciar, y eso fue lo que sucedió con Job, evidencia de que este me ama, este cree en mí, este soporta todo sufrimiento. Es genuino. Pero para eso tenemos que estar claros y tener una relación con Él, para no ser llevados por la corriente del sufrimiento. ¿Me entendieron? No solo eso. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y entonces dice, y tendréis tribulación por 10 días. Y aquí yo lo que veo es esto: tu sufrimiento está restringido en cuanto a tiempo. Todo sufrimiento que viene a la vida del creyente está restringido, tiene límites de tiempo, no duran para siempre. Dios conoce nuestra tribulación. Dice, no temas. Y la razón, una de las razones por las cuales no debes temer, es porque en realidad lo que estás es siendo probado. Y esta prueba se va a evidenciar. Y hay un límite de tiempo. No es para siempre. En este caso eran 10 días. Pero en nuestro caso no sabemos. Pero Él lo sabe. Y eso es lo importante. Que Él lo sepa. Y Él dice que su tribulación sería por 10 días y no más. Ni un momento más. O sea que cuando llegue el momento de que se termine la prueba, se terminará nuestra tribulación. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor? Y tendréis tribulación por 10 días y no más. Alguien dijo, la mano que limita nuestras pruebas está dirigida por el corazón que nos amó hasta la muerte. Voy a volver a repetir eso. La mano que limita nuestras pruebas está dirigida por el corazón que nos amó hasta la muerte. Por eso Él no deja que nosotros recibamos una prueba que no podamos soportar. Son 10 días, son 10 días. Y en 10 días se va a evidenciar quién tú eres. Amén. Pero ¿por qué 10 días? Yo no sé. Él sabe cuánto toma quebrarte. Él sabe lo que tiene que hacer para que salga a flote lo que hay. Y te des cuenta de las lagunas que todavía quizás existen. Y cosas que hay que arreglar con Él. Cada uno de nosotros somos diferentes. Finalmente,
Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Y entonces le da otra orden. Ya le había dado una orden. ¿Cuál era? No temas. Ahora viene la otra. Sé fiel. No temas. Ante el sufrimiento, no le des lugar al temor, al miedo. Concéntrate y reorienta, enfócate en serle fiel. En medio de esa situación, sé fiel. La frase sé fiel hasta la muerte es muy interesante. Habla más de intensidad que de cronología, por decirlo así. Cuando pensamos en ser fiel hasta la muerte, generalmente lo que estamos pensando es desde ahora hasta el día de mi muerte. Pero no es lo que en realidad el Espíritu Santo estaba tratando de comunicar. Va más allá, tiene más que ver que con el espacio de tiempo realmente. Es un término de intensidad más que de extensión. Se lo voy a aclarar. Es que Cristo no quiere decir el final de tu vida, o sea, sé fiel hasta el final de tu vida. No, claro que sí, que tienes que ser fiel hasta el final de tu vida, pero es hasta la muerte. Perdón. Contemplando de esta manera, si lo ponemos así como hasta el final, hasta cuando me muera, entonces lo que estamos es contemplando la vida bajo el aspecto del tiempo, pero de ninguna manera eso no sería lo que realmente quiere exaltar el Señor acá, sino que seamos fieles hasta el más agudo y peor sufrimiento que el enemigo pueda infligirte, incluso la propia muerte. ¿Ve cómo sonó eso? Totalmente diferente. Hasta la muerte. ¿Por qué? Porque hay muchos sufrimientos en la vida, pero el más grave de ellos es la muerte. Y cuando enfrentemos la prueba más grande de todas, que es la muerte, el sufrimiento de la muerte, Él quiere que yo sea fiel hasta la muerte. La muerte misma, por cuán difícil sea, yo seré fiel, tú serás fiel. Eso es lo que está diciendo. No es tanto un asunto de tiempo, sino de intensidad, de dolor, de aflicción. Está hablando de tribulación, de atravesar lo más duro que hay. El último enemigo, la muerte. Permítame leerles una ilustración. En un invierno, y es un hecho real, en un invierno cuando el emperador romano Licinio perseguía a los cristianos, su legión, llamada Relámpago, estaba estacionada cerca de Sebaste. Eso es en Armenia Menor. Debido a que 40 hombres de esa compañía, de esa legión, se habían declarado creyentes. Oiga bien, fueron condenados a pasar la noche desnudos en una laguna helada. 40 de ellos, que persiguiendo a los cristianos, terminaron siendo creyentes. Pero no se sorprenda, eso le pasó al apóstol Pablo. No me persiga mucho que te convierto. Y entonces se encendió un gran fuego en una casa cercana
y se preparó comida y un baño caliente, oigan, para cualquiera que renunciara a su fe. Aparte de que los sometieron a estar dentro de una laguna helada, también se veía desde allí una casa con leña y fuego y un olor que despedía de la casa de una comida deliciosa y la posibilidad de bañarse, pero todo eso, un baño caliente, pero era para cualquiera que renunciara a su fe. A medida que la luz del día se desvanecía, 40 guerreros continuaron resistiéndose a pesar del frío mortal. Algunos caminaban rápidamente de un lado a otro en la laguna, otros ya durmiendo ese sueño que termina en la muerte. Y otros sumergidos en oración. De repente claman al cielo los 40 y dicen: oh Señor, 40 luchadores han venido a luchar por ti. Concede que 40 luchadores puedan obtener la victoria. Como a medianoche, finalmente uno de ellos no pudo soportar más el sufrimiento. Dejó a los demás y entró en la casa donde Sempronius, el centurión, y sus hombres estaban de guardia. Pero aún así, la petición subía de los que eran aún capaces de hablar. Oh Señor, 40 luchadores han salido a luchar por ti. Concede que 40 luchadores puedan obtener la victoria. Y su oración fue contestada. Sempronius, el centurión, fue tocado por la valentía de sus camaradas y el Espíritu Santo se movió sobre su corazón. Declarándose cristiano, fue a la laguna helada y tomó el lugar del único desertor. Cuando terminó la larga noche, 40 espíritus gloriosos, entre ellos Sempronius, habían entrado en la presencia del Señor. Amén. Sé fiel hasta la muerte. Fíjate que el Señor les dijo: sé fiel hasta la muerte, sean fieles hasta la muerte. O sea que era su voluntad que algunos de ellos murieran. Sé fiel hasta la muerte. Es como vaticinando, anticipando, diciéndole: algunos de ustedes van a morir, sean fieles hasta la muerte. Algunos serán encarcelados, pero otros terminarán muriendo. Era su voluntad que algunos de ellos murieran en la prueba. Hay pruebas que terminan en la muerte. Yo sé que estas palabras no se dicen fácilmente, ni nadie las quiere escuchar, pero alguien tiene que decirlas. Es lo que dice la palabra. Hay pruebas que terminan con la muerte. El sufrimiento de Esmirna estaba a punto de enfrentar el sufrimiento que la iglesia de Esmirna estaba a punto de enfrentar. Era un sufrimiento que llevaría a muchos a la muerte. Sí, pero la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo ha desatado el miedo incluso a la misma muerte. Por eso es que cuando Él se dirige a ellos, en el versículo 8, el contexto del capítulo 2, les dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, o sea, al pastor, al obispo, el que está enfrente, y dice: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Quién? Jesucristo. Él es el primero, Él es el postrero, Él es el que estuvo muerto y vivió. Ese es el que dice: no tema, porque yo atravesé eso. Yo estaba vivo, yo morí y volví a vivir. Así mismo será contigo.
Eso es lo que le está diciendo, hermanos. El miedo dice que la oscuridad está llegando. Así es que el miedo hace, la oscuridad está llegando. Lo único que el miedo presenta son las dificultades por delante. ¿Ah? Que nos espera dolor, pérdida, angustia, desesperación. Y todo eso que está diciendo es verdad. ¿Cómo va a ser, pastor? Claro, no te está mintiendo. La mayoría de las veces el miedo está hablando la verdad. Mas sin embargo, en todas sus promesas de murmullo, susurro, el miedo se olvida de decirle algo al cristiano, que ninguna de esas cosas durará para siempre. Que ninguna de esas cosas es el final. El final de tu vida y la mía no es desesperación. El final de mi vida y tu vida no es agonía. No, ahí no termina todo para el creyente. Quizá para otros sí, pero para nosotros no. El miedo se olvida de decirle al cristiano que la historia no termina con dolor, por más doloroso que sea el sufrimiento. El miedo se olvida de decirle que después de la muerte viene una corona de vida. No te lo va a decir, no te lo va a decir. No te va a decir que hay una corona de vida después de la muerte. Porque el miedo se maneja aquí, en lo temporal, en lo pasajero, y te hace creer que lo más importante es esto aquí, y que ya después de aquí no hay más nada. Y por eso goza tu vida, porque todo se trata de aquí. Y haz lo que tengas que hacer. Y no le ponga freno a nada. Porque todo es aquí. ¿Me doy a entender? Por eso el miedo te está diciendo, vas a sufrir. Y claro, esa enfermedad, ese dolor, esa ruptura, ese divorcio, eso, lo que sea que haya ocurrido en tu vida, duele, sufre y suceden cosas. Y tienes temor a quedarte sola quizá, o no conseguir más luego otro trabajo, no sé. Pero todas esas cosas son ciertas, pero no te está diciendo toda la verdad. Sé fiel hasta la muerte. Y yo mismo, Jesucristo mismo, de su mano viene. Dice, yo te daré la corona de la vida. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor? Yo te daré la corona de la vida. Todos los que esperan en Él pueden mirar el miedo a la cara y decirle, mientes, miedo. Sí. Hay una canción preciosa en inglés que se titula Fear is a Liar. El miedo es un mentiroso. Miedo. Mientes porque estás reteniendo la mitad de la verdad. Y el que retiene la mitad de la verdad es un mentiroso. Por eso es que Dios solamente es verdadero. Él no te dice que hay corona sin sufrimiento. Él te dice, hay sufrimiento, hay muerte, pero después de esto hay una corona. Esa es la verdad. Y todo predicador que no predica la verdad es un mentiroso. Que promete cosas que las escrituras no garantizan. Es un mentiroso. Mientes. Todo lo que dices puede venir y sin embargo no será el final. No es que el sufrimiento no sea doloroso, hermanos. No sea que no sea difícil, no es que no dañará, destruirá, robará, invadirá, pisoteará. No, sufrimiento es real. La razón por la que no debemos temer este sufrimiento es porque un sufrimiento ordenado por Dios. Es un sufrimiento ordenado por Dios. Y por lo tanto es un sufrimiento que servirá para el bien, porque todas las cosas obran para bien. ¿Y cuál es el bien que logrará? Dirá alguno. Bueno, en nuestro texto
no es escapar de la muerte. En nuestro texto. Puede que sí. Puede que Dios te libere de ese sufrimiento y que completes los 10 días, simbólicamente hablando, ¿verdad? En tu vida. Pero es posible y quizás haya llegado la hora de ser fiel hasta la muerte. No es escapar de la muerte, más bien es la corona de la vida que se recibe después de la muerte. Todo aquel que quiere una corona de vida de parte de Cristo Jesús tiene que atravesar los linderos de la muerte. Si surgen pruebas, hermanos, severas, persecuciones, ¿seremos fieles a Cristo? Esa es la pregunta y con esto concluyo. Si somos llamados a ser fieles, incluso hasta la muerte, ¿no deberíamos ser fieles en las cosas más pequeñas en esta tierra ahora? Si se nos está pidiendo ser fiel cuando nos enfrentemos cara a cara a la muerte, ¿cómo no serle fiel en estas cosas diarias que enfrentamos? Dispuestos a decir que creemos en cosas que surgen completamente tontas para nuestros compañeros de trabajo. Quizá usted le da hasta cosa decir que usted cree en el cielo, que cree en el infierno, que cree que Jesús murió por sus pecados, que cree el evangelio. Porque los compañeros de trabajo, de estudio, se lo hallan eso ignorancia. Y usted no es fiel abriendo su boca. Y Andy, gracias por esa palabra del domingo pasado. Y no somos fieles para no lucir como ignorantes, ridículos. Pero viene aquí a la iglesia y escucha una hora. Pero le da vergüenza hablarlo afuera. ¿Qué evangelio es ese? Lo que usted cree aquí, créalo afuera. Lo que usted proclama aquí, proclámelo en las azoteas. Cede y se compromete en su fe por no ser visto como anticuado o como que no, ya las cosas se hacen así, de esa manera. Y el que no la hace así, no echa para adelante. Pues no echaré para adelante así. Si esa es la voluntad de Dios, que yo sufra, pues sufriré. No tendré lo que creía tener en el tiempo que creía podía tenerlo. Y si el Señor quiere, lo tendré cuando Él quiere. Y si no, me espera una corona de la vida. Pero no voy a ceder, dispuestos a perder quizá un cliente. Un cliente que usted como abogado no debe defender. Porque lo que quiere es que usted diga que él no es culpable y usted sabe que él es culpable. Pues yo ciertamente no puedo. Esto es lo más que yo puedo hacer contigo para que te reduzcan la sentencia. Pero yo no puedo andar diciendo que tú no estuviste ahí cuando tú estuviste ahí. Bueno, yo no soy abogado ni nada de eso. Pero a los abogados y la gente que se mueve con gente que tienen que muchas veces ser probada su fe, su fidelidad a Cristo. Tiene que estar dispuesto a perder un cliente y sufrir o dejar pasar un trabajo que para muchos es algo normal, pero para nosotros no creemos que así es una manera digna de ganarse el sustento. Porque mi sustento viene de arriba. Y no usa esos medios. No usa esos medios. Por lo tanto, yo entonces sufro el no poder conseguir ese trabajo. Sufre. Él sufrió por nosotros. Si eso es lo que significa ser fiel a Dios, entonces sufriré. No lo haré. Vuelvo y repito, si surgen pruebas severas o persecuciones, serás fiel a Cristo. Y yo digo que por su gracia podamos decir como el apóstol en Filipenses 1:20. Ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Cristo sea glorificado en nosotros. Mientras
vivimos y también cuando muramos. Hermanos, que podamos recibir de la mano del Señor cualquier sufrimiento que Él pueda ordenar. No con temor, como el asalto de un enemigo, sino recibirlo como un medio misericordiosamente designado, sabiamente autorizado y amorosamente templado para nuestro bien más profundo, nuestro mayor gozo en Cristo y su mayor exaltación en nosotros. Cerremos nuestros ojos ahí donde estamos. Padre, te doy gracias por hablarnos en esta mañana. Tratar con cada uno de nosotros. Sabes bien y conoces bien nuestra condición, que somos polvo, somos débiles. Pero diga el débil, fuerte soy. Tenemos el Espíritu Santo. Tenemos al Señor que nos fortalece y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Habrá momentos en que sufriré. Quizás estés sufriendo ahora. Y estás siendo tentado en esta hora. No sé si el sufrimiento tenga que ver con escasez. No sé si tu sufrimiento tenga que ver con alguna enfermedad. No sé si tu sufrimiento tenga que ver con una separación. No sé. Pero el Señor te dice, yo sí sé. Y te llama a serle fiel. Aleluya. Yo no te puedo decir hasta cuándo será. Solo Dios conoce el tiempo. Pero aún si no terminara aquí en esta tierra ese sufrimiento, aún si continuara hasta la muerte, el Señor te dice, sé fiel. No temas, sé fiel. Mira hacia adelante. Mira hacia algo incorruptible. Mira hacia esa corona que dará el juez justo. Como decía el apóstol Pablo, y no solo a mí, sino a todos los que esperan su venida. En esta hora te ministra el Señor. Quizás usted dice, pastor, yo no estoy pasando por nada de eso. Ese mensaje fue totalmente irrelevante para mi vida, pero agárralo, atesóralo, tenlo ahí, tenlo ahí. Porque nunca sabemos cuándo tendremos que usar esta palabra como espada para defendernos del enemigo. Aleluya. Que mi dolor sea profundo, sí. Sí, sufriré profundamente, pero de ninguna manera ampliamente. No se desbordará los cauces de este río. No, de ninguna manera comenzaré a dudar de la bondad de mi Dios, de la sabiduría de mi Dios, y del poder de mi Dios. Es Él, el Dios bueno, sabio y poderoso, quien me dice, no temas. No temas ni desmayes.
No temas lo que vas a sufrir. Y me dice, sé fiel. Y seremos fieles. Pongámonos de pie, hermano. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En medio del problema. Oh, yes.